Todos los que están allí del otro lado de FM Estación Plus, ansiosos esperando el programa de hoy porque tenemos varios temas, pero uno especialmente solicitado por nuestros oyentes que tiene que ver con la comida vegetariana y bueno, un montón de dudas que se generaron a raíz de bueno, lo que estuvimos promocionando por las diferentes páginas, redes sociales. La gente nos hizo muchas consultas y hoy se la vamos a hacer, vamos a descubrir las respuestas con lo que nos informe Ivonne Gómez, que es nutricionista. También vamos a estar con una emprendedora de la ciudad de Crespo que está trabajando con el tema de joyas originales, con diseño original, como la que tengo hoy para los que están viendo por Facebook en vivo. Realmente muy bonitas las cosas que hace. Después te vamos a contar las pircas de Yaya, lo podés buscar también en Face. Estoy peinada por Mariela Bernard y la cara me la cuida Patricia Riffer. Les damos los buenos días a todos entonces y también a Ivonne. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes ya para todos los oyentes. Sí, hay mucha gente que ya ha almorzado, sobre todo en invierno, ¿no? Como que antes se abre el apetito. Y el vegetariano, ¿cómo estará a esta altura con el frío? Es decir, ¿cómo hace una persona para ser vegetariana? Bueno, ¿cómo tenés pensado introducirnos en el tema, Ivonne? Bueno, vamos a partir de lo que hace 8 días habíamos abierto, que era el tema de las instituciones psicológicas, empezando por los estructurales. Yo me enfoco mucho en esto porque de entrada sí me gustaría aclarar que yo no soy partidaria en 100% del vegetarianismo, aunque la Ayurveda es una filosofía muy hindú y sabemos muy bien que la cultura hindú promociona mucho el vegetarianismo, el veganismo y demás, el respeto por lo animal. Y sí enfocan a lo que ellos llaman la cultura sádvica. Sádvica quiere decir, bueno, que sea muy pura el alimento, muy equilibrado en todos sus sabores y características. Pero en el sentido del vegetarianismo hoy en día hay que tomar en cuenta mucho el contexto, la cultura, la información científica también. No podemos desechar la información científica con todo lo que representa el vegetarianismo. Y también hay toda una tendencia que se ha vuelto a veces un poco fanatizada, también hay que verlo, sí, porque hay muchas personas que defienden la visión del especismo, de la protección animal por encima incluso de la salud. Claro. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque está bien, inicialmente muchas personas pueden estar interesadas en el vegetarianismo por salud, pero hay que ver también cómo está el estado de salud interno de cada persona para saber, claro, si pueden hacer un proceso de vegetarianismo adecuado o no, porque hay muchos factores que hay que tener en cuenta y ahí es donde entramos con la verdadera alimentación consciente, que la verdadera alimentación consciente no es solamente la conciencia de la tierra, del amor por el animal, de que todo sea natural, sino también la conciencia de que tan apto sea un alimento para mí y la conciencia de que si voy a consumir un alimento así no sea muy apto, yo tenga la conciencia, vuelvo y repito, de poder asumir las consecuencias de ese consumo de manera responsable. ¿De manera responsable habría consecuencias o no? ¿O serían menores? Bueno. Ya que hablaste de consecuencias, digamos. Cuando estamos hablando de consecuencias al medio ambiente, bueno, ahí hay una teoría de peso en el veganismo, ¿sí? No podemos negar que igual hay un desajuste en todo lo que es la industrialización y el uso masivo de la ganadería, sí, y todo lo que esto implica como impacto medioambiental, ¿sí? Pero también hay que ver el otro lado y es también el de la industrialización y la producción masiva de productos también vegetales, impulsado por la producción masiva de alimentos, ¿sí? Es decir, tenemos que aprender a ver el todo, o sea, no poder echarle la culpa solamente a la producción animal, sino que también hay que verlo desde el punto de vista agrícola, también en la producción vegetal, cómo se está haciendo este impacto. Entonces es un tema que, bueno, yo no voy a hablar de ese tema porque es algo demasiado... Claro, porque por ahí los que ya decidieron ser vegetarianos ya medio como que justamente esta introducción, sí, que haces es muy valedera porque por cuáles son los motivos que llevan a una persona a tomar esta decisión.
que implica justamente un cambio de alimentación y ciertos puntos a tener en cuenta, ¿no? Y esto es un punto a favor para el vegetarianismo en el sentido de que sí, indudablemente hay mucho más gasto de agua y una cantidad de recursos que se gastan en la producción de la ganadería y demás. Pero también hay otras implicancias que tienen que ver con la producción agrícola, por ejemplo, la renovación de los terrenos, sí. los agroquímicos, eso también. Sí, eso ya en el terreno del cultivo vegetal incluso, sí, pero también en el hecho de que también las deposiciones de la ganadería también van a tener un impacto que no siempre negativo sobre las tierras, sobre los cultivos y demás. Así que es todo un cuento que hay detrás que es difícil y resulta más como para un debate, una discusión entre expertos que para el tema que nos convoca hoy. Entonces, más allá de eso, para que lo cortemos por ese lado, ¿no? De los beneficios en el medio ambiente, la gente también principalmente trata de abocarse al vegetarianismo más por salud. Ahí es donde tenemos que ver si en realidad es saludable o no para cada persona. Entonces, lo que yo parto es que no comparto el vegetarianismo en el 100% de los casos, porque los 100% de las personas no somos iguales. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Claro. No todas las personas tienen la capacidad genética, biológica, de poder aprovechar al 100% los nutrientes de una alimentación vegetariana. Entonces, de una vez arranco con eso para dejarlo en claro. ¿Cómo asimila las vitaminas cada tipo de organismo, sí, ¿no? Sí, las proteínas de origen vegetal, que no son las mismas de origen animal, porque está más biodisponible en el mundo animal muchos de estos nutrientes. También carece de muchos nutrientes en el mundo animal, obviamente, y tenemos que obviamente suplementarlos con los vegetales. La mayoría, o por no decir casi todos los nutrientes están disponibles en el mundo vegetal, y de eso se pega el vegetarianismo. Pero una cosa es la disponibilidad de sus nutrientes en el mundo vegetal, y otra cosa el aprovechamiento biológico, que es otra muy distinta. Cada organismo diferente, cada eso lo dejamos claro. Aprovecha o extrae esos nutrientes de los vegetales de manera distinta, dependiendo también en parte de la naturaleza. Y ahí es donde yo lo uno con toda esta teoría de la Ayurveda, de que todos las constituciones psicobiológicas tienen una digestión distinta. Por ejemplo, la naturaleza acelerada, como la que tengo yo, que es más Vata o Mobi, como le llamo yo para más entendimiento, es una naturaleza que tiene un intestino muy acelerado. Por lo tanto evacúa más seguido. Y también tiene más dificultad de mantener el bolo alimenticio dentro del intestino para hacer todo ese proceso de extraer los nutrientes. Así que los nutrientes tienen que ser más biodisponibles en alimentos que tengan más facilidad de extraer ese alimento. A ver, ¿qué alimentos sería en el caso puntual? Los de origen animal tienen más nutrientes disponibles. Claro. Entonces, por eso es más difícil para un móvil ser vegetariano o vegano que para una estructural, que ocurre lo contrario. El intestino es más lento. De hecho, uno de los síntomas y características propias del estructural, y por eso arrancamos con los estructurales la semana pasada, es que pueden hacer una digestión mucho más lenta y tienen una digestión lenta de por sí. Quiere decir que su intestino produce las enzimas de una manera más delicada, paso a paso, ¿sí? Y pueda lograr tener más tiempo en el intestino ese bolo alimenticio, de manera que las sustancias pueden hacer un efecto de extracción con una mayor optimización de ese alimento consumido. Se ha visto también en la experiencia, lo he visto en la experiencia de las personas que se ven vegetarianas y que tienen características estructurales, se adaptan muy bien a la dieta vegetariana. Bien, en cuanto a ese otro tipo de proteínas que por ahí, de las que hablabas, que no son las de origen animal, ¿cuáles alimentos estarían presentes? ¿O cuáles serían lo que hay muchas mamás que nos están escuchando que hoy no se iban a perder el programa, incluso los que estamos saliendo a través de Facebook, después vamos a estar en YouTube, pásame la nota, me decían las mamás, claro, hay una realidad, ¿no? Hay como una tendencia al cuidado del planeta, y muchos jóvenes han decidido ser vegetarianos. Entonces, las mamás nos desesperamos y es, bueno, a ver, ¿qué cocino? ¿Qué tengo en cuenta para que mi hijo no carezca de nutrientes? En principio vos describiste esto de los tipos de naturaleza que sería ideal que la mamá tenga una consulta con vos
y después también... definen de acuerdo a su naturaleza si tienen una mayor capacidad de adaptarse a una Claro. dieta vegetariana. De hecho ya lo hice, yo he tenido varios consultantes Ujú. de mamás preocupadas por esta misma razón. Claro. Y por fortuna los que han venido, bueno, han tenido la capacidad de adaptarse porque son metabólicos. El metabólico tiene también un buen nivel de adaptación. El metabólico es fuego, entonces pueden también tener muy buena digestión. Ah, bien ahí. Tienen un intestino que si bien no es tan lento como el estructural, igual tienen mucho fuego, lo que llaman en Ayurveda Agni, entonces también puede quemar, entre comillas, el alimento de una manera más eficiente. Mira vos, qué interesante. Entonces, esto los hace más aptos. Sin embargo, igual, de todas maneras, uno sugiere que no sean del todo veganos, porque necesitarían para su capacidad atlética y otro su tipo gasto de proteínas. un poquito más de energía, también pueden utilizar muy bien el almidón y demás. Y la carne blanca, que sería como la más fría de las carnes, porque la más caliente es la roja. Entonces, si se optan por la carne blanca o incluso los huevos y los lácteos, como no tienen tendencia a ser inflamatoria su constitución, o sea, no retienen tanto líquido como el estructural, entonces los podrían consumir con más facilidad. Así que esas cuestiones hay que tenerlas presentes en la medida de lo posible. Entonces, lo que decías, huevos y lácteos, ¿y qué otro tipo de alimento? Bueno, ahora cuando se quiere ser veganos del todo, o sea, que es por ejemplo en el tipo estructural, en el que tanto el huevo como el lácteo tampoco se pueden consumir Claro, en ahí exceso. es más reducido todavía. Entonces, claro, entonces en esos casos, y por eso decía que se optaría más por un veganismo en los estructurales, asimilar todo lo que son las legumbres va a ser mucho más fácil también para el estructural. La legumbre o leguminosa, que llamamos en la clasificación de alimentos, son todos estos granos que vienen en vaina, o sea, el poroto, las arvejas, los garbanzos, lentejas, arvejas, bueno. Algunos en orden, digamos, tendríamos que tener presentes primero las lentejas que tienen más hierro, creemos nosotros, para que por ahí la arveja, ¿no? En términos generales son alimentos muy completos, todas las legumbres. Legumbres. Sí, en general tienen mucho hierro, tienen calcio, tienen fibra y son altos en proteína. Buenísimo este dato. Y de hecho este conocimiento del contenido nutricional es algo que los vegetarianos o los veganos manejan muy bien. Ellos saben que hacen tablas de comparación de nutrientes y se dan cuenta que tienen a veces incluso más cantidad de proteína por peso y de hierro que muchas veces la misma carne, ¿no? Y dicen, bueno, si tiene más cantidad, obviamente es mejor, pero no se trata de que sea mejor, se trata de que es diferente. Es diferente, y aunque tengan más cantidad, el aprovechamiento biológico es la clave. Claro. Entonces, si nosotros hacemos un buen uso de estos productos procesándolos, haciendo, por ejemplo, cremas procesaditas, o sea, sopas procesaditas. Yo, por ejemplo, las famosas hamburguesas elaboro, sí. Con lentejas, después, bueno, le pongo muchas especias para darle sabor, y huevo, obviamente, para que todo esto una. Y otra cosa muy importante es la calidad de esa proteína, porque la carne contiene todos los 20 aminoácidos esenciales. En una carne siempre vas a encontrar todos juntos, pero todos los 20 aminoácidos y los 10 esenciales, porque 20 de esos 10 son esenciales. Ahora, en los vegetales, legumbres, aunque en cantidad tengan mucha proteína, no se encuentran todos los aminoácidos esenciales. Entonces también es otro factor que tenemos que compensar en el vegetarianismo, ¿sí? Ahí lo que nos toca hacer es combinar con otros aminoácidos o proteínas que puedan estar en los cereales, que sería el arroz, el trigo bugol, que muchas veces lo utilizan también para las hamburguesas, el mijo, la quinoa. Tienen también otros tipos distintos de aminoácidos, los aminoácidos, para aclararles al público, son como los bloques con los que se forman las proteínas, ¿sí? Y esos bloques luego en la digestión se dividen en trocitos pequeñitos. Es como si nosotros comiéramos el pedazo de edificio, digámoslo así, separáramos los ladrillos y luego nuestro hígado
usáramos esos bloques o ladrillos nuevamente para armar otros edificios distintos, o sea, otras proteínas, ¿sí? Claro. Entonces, hay muchos ladrillos de estos que son claves en el organismo y que si faltan nos quedan huecos en el edificio, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la persona cuando lo saca el edificio de la carne, digámoslo así. Entonces va a tener todos los ladrillos de todo tipo, pero si lo consumimos de lentejas, arvejas, garbanzos y todas esas otras, no van a estar tan completos. Entonces tenemos que variar mucho más la alimentación. Y en cuanto a vegetales, en cereales y en verduras, cereales, para sacar esos otros aminoácidos faltantes y poder armar en el hígado el edificio completo. Exacto. Y entonces, lo que sería en cereales, ¿es todo lo mismo? ¿Hay alguno en particular que hay que tener mayor consumo? Todas las leguminosas o legumbres deben combinarse mayormente con lo que es el arroz y el trigo principalmente. Pero combinarlo con un trigo, ojalá que no sea más de tipo sarraceno, bugol, estos que utilizan los vegetarianos para poder armar las hamburguesas. Vamos a la dietética. La quinoa sí es un vegetal que también tiene mucha variedad de aminoácidos. La quinoa. La quinoa. Es un cereal. ¿Las semillitas sirven? No es una legumbre. Sí, son unos granitos que parecen arroz. No sé si, para que lo averigüen en las dietéticas. Es llamado un cereal ancestral. Y es un cereal que es muy completo en aminoácidos también. ¿Sí? Otro que ha tenido la fama de tener aminoácidos completos es la soja. La soja, sí. Pero es el único, de hecho, que tiene aminoácidos completos, pero tiene una desventaja grandísima, y es que tiene unos compuestos de fibras que se ligan a los nutrientes y a las proteínas. Entonces, solamente en estado de fermentación se logra extraer bien esos nutrientes. Hay que dejarlos en remojo la noche anterior, eso. No solamente eso, hay que fermentarlos. Por eso los orientales utilizaban la soja para el tempe o para hacer queso más o menos fermentado, de manera de que esa fermentación ayudara a desligar. ¿Cuánto tiempo lleva de fermentar un poroto? Y eso lo saben ellos, o sea. Googleemos. Habría que buscar recetas, de cómo se prepara el té, pero no son alimentos tradicionales nuestros, por eso yo no me he preocupado mucho por la soja. Yo prefiero que las personas busquen otras opciones distintas para reemplazar la proteína, porque el aprovechamiento de la soja es bajo en ese sentido, o sea, y no solamente también el aprovechamiento, sino que también tiene unos componentes que son similares a los estrógenos, llamados isoflavonas, que son los famosos fitoestrógenos de la soja, que también en edades muy jóvenes, en personas jóvenes, pueden actuar como disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir? Reemplazar un poco las hormonas nuestras y generar desequilibrios hormonales. Entonces, por esa razón tampoco recomiendo el consumo de soja por esa razón. Y en relación a los vegetales, ¿cuáles aconsejás que tengan más presentes los vegetarianos? Y bueno, los vegetales casi que son el único grupo de alimentos que no se restringen absolutamente en ninguna naturaleza y que todos deberíamos de consumirlas. De diferentes maneras, porque si somos muy fríos, pues las ensaladas crudas nos va a hacer un poco mal, tan seguidas, ¿no? Y más en invierno. Sí. Pero en un vegetariano y en una persona estructural sobre todo, que igual necesita alimentos livianos y frescos, y lo mismo que el metabólico como es fuego, necesita también mucho vegetal fresco y crudo, entonces ahí sí no podrían faltar esos vegetales. ¿Los vegetales de hojas oscuras y son los que más contenido en hierro tienen? Sí, es cierto, y también calcio, ¿sí? Pero también hay que hacer una diferencia del hierro, que es una de las preocupaciones en el veganismo, ¿sí? Porque también algunas personas pueden llegar a generar anemias debido a ciertas deficiencias o mala absorción o aprovechamiento biológico, volvemos a ese término, de lo que es el hierro y algunas vitaminas del la vitamina B, había una persona que nos preguntaba justo por eso, ¿no? Nos preguntaba por la B12, sí, específicamente. Entonces vamos a aclarar un poco eso después de que hablemos del hierro, que es muy importante en esto del veganismo. Con respecto al hierro, por ejemplo, la lenteja es un alimento fuente de hierro, es prácticamente una de las mejores fuentes que hay. Más que incluso el hígado, la carne de vaca, ¿no? Pero igual, aunque un alimento tenga poco hierro, hay que mirar la biodisponibilidad. Una cosa es el hierro ferroso y otro el férrico. Hay dos maneras en que están en la naturaleza. Uno, en la parte animal, es donde está más biodisponible, es decir, no necesita ningún intermediario para que pase a la sangre y al hígado. Pero en la parte vegetal sí está unido, bueno,
otra vez Claro. a fibras y a otras sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo sí tiene que hacerle una transformación a ese hierro férrico, pasó a lo ferroso para que pueda estar biodisponible Claro. en el organismo, lo pueda utilizar el organismo. Para eso requiere vitamina C. Entonces es importante que el consumo de los lentejas,